Bueno, a ver hoy el tema de neurotarnos sobre síndrome de seno cavernoso. Mi nombre es Andrew Ramos, para los que no me conocen. En esta pues, pequeña clase vamos a intentar definir cuál es la fisiopatología del síndrome de seno cavernoso, revisar cuáles son los estudios útiles para la evaluación y diagnóstico de este síndrome. Describir la historia natural del síndrome cavernoso también va a ser parte de los objetivos. Ok, muy bien. Continuando, de manera introductoria, pues el síndrome de seno cavernoso es cualquier proceso patológico que afecta pues, la estructura del seno cavernoso, ya vamos a definir. Y se caracteriza por presentarse con proptosis, quemosis, oftalmoplejía, síndrome de Horner y pérdida de la sensibilidad del nervio trigémino. Como tal, un recordatorio anatómico. eh, Tener en cuenta que el seno cavernoso tal cual, el seno cavernoso o la estructura del seno cavernoso no es un plexo venoso, sino que más bien es un verdadero seno dural, ¿verdad? O sea, está dentro de las capas eh, eh, de las capas internas del cerebro, ¿no? O sea, no es vascular, sino que también tiene estructuras distintas. Está delimitado por el hueso temporal en la parte temporal, el esfenoides, y también está lateral a la silla turca. Las paredes interiores, ¿verdad? Inferior y la lateral, pues y el techo, perdón, del seno cavernoso son extensiones de la misma dura madre, ¿verdad? Entonces, hueso eh, por los laterales, pero en el lateral se encuentra también parte de la misma extensión de la dura madre. Muy bien. Estas, la estructura interna pues está definida por una capa de colágeno, ¿verdad? En la pared medial, ¿verdad? Contigua a la silla turca. Eh, y pues es un espacio que pues, puede estar contenida llena de sangre por las estructuras que pasan, como la carotidia interna, ¿verdad? Sobre todo el sifón carotidio, rodeado por fibras simpáticas y algunos nervios craneales, ¿no? En particular, pues el 3 el oculomotor, el 4 el troclear, y dos ramas del nervio trigémino, para ser más específico, la rama oftálmica y maxilar. El síndrome de seno cavernoso, pues, como habíamos mencionado, cualquier daño en esta estructura, inclusive eh, con manifestaciones oftalmológicas, ¿no? Como por ejemplo en la aneurisma carótido cavernoso, que se puede caracterizar por oftalmoplejía, quemosis, proptosis, síndrome de Horner y la pérdida sensorial del trigémino por las estructuras de las ramas oftálmica y maxilar. Hablando un poquito sobre cómo se clasifica el síndrome de seno cavernoso, nada más hay dos tablas de clasificación, una más antigua utilizada por Jefferson, está lo que dividía, o se dividía, mejor dicho, en el síndrome de seno cavernoso anterior, medio y posterior, eh, tomando en cuenta la cantidad de ramas del trigémino que se habían afectado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando era anterior, nada más la primera rama estaba afectada, ¿verdad? Y las otras dos estaban, pues, sanas. Cuando es medio, dos de las tres ramas. Y cuando todo el nervio trigémino estaba afectado, pues es posterior. Eh, Más adelante, Ishikawa, un japonés, ¿verdad? Tomó más en cuenta la parte clínica para para hacer la clasificación. Igual se divide en anterior, medio y posterior, pero pues aquí sí ya podemos determinar la ubicación de la lesión, ¿verdad? A diferencia del síndrome de Jefferson. Sin embargo, la etiología se vio que en la clasificación de Jefferson, perdón, es más sensible para determinar cuál es la causa, ya sea vascular, tumoral, etcétera. Hablando un poquito de esas causas, ¿verdad? Eh, Todas estas que están mencionadas son las causas probables, entre ellas la más común, son los procesos neoplásicos, dependiendo de la literatura, va cambiando los porcentajes. Se cree que a mayor nivel sociocultural, ¿verdad? Con países más desarrollados, mejor dicho, las causas neoplásicas son las más frecuentes en países en vías de desarrollo, ¿verdad? En
enfatizando en países como la India, por ejemplo, las causas infecciosas de tipo fúngicas son las más comunes. Y las otras causas pues son un poquito menos comunes también. La definición clásica o la presentación clásica de la enfermedad pues es mayormente en hombres entre 15 y 72 años. Fijan, es un margen muy amplio de edad, pero con una media de 39 años. En cuanto a su fisiopatología, recordar que los tumores son la causa más frecuente. Entre ellos los tumores, pues como los meningiomas, los hemangiopericitomas, los genomas, sobre todo el tercero, el cuarto, el trigémino, de las ramas oftálmica y maxilar, ¿verdad? O del 6. También pueden ser por causa de tumores metastásicos, ¿verdad? Ya que vengan de pulmón, mama o próstata, hemangiomas y por propagación local, ¿no? Como los tipos hipofisiarios, como o el carcinoma nasofaríngeo, ¿verdad? Que pueden comprimir la estructura y producir un síndrome de seno cavernoso. Cuando hablamos de etiologías vasculares, ¿verdad? La más temida es la fístula carotido cavernosa, perdón, eh, y la trombosis del seno cavernoso. Los aneurismas, perdón, pueden ser causa, pero rara vez sangran, ¿no? O sea, rara vez pierden su continuidad y hay un sangrado. Por lo tal, no es una causa tan importante. De hecho, vamos a ver más adelante en el tratamiento. Las fístulas carotidocavernosas se pueden cerrar inclusive de manera secundaria. Pueden ser causas por traumas o por la misma trombosis, ¿no? Vamos hablando un poquito más sobre las fístulas, solo nada más recordarles o mencionarles que se pueden clasificar como indirectas o directas, dependiendo de dónde se va localizada la lesión. ¿Verdad? Si la fístula está en las ramas secundarias, es indirecta, y si es en el tronco principal, pues es una fístula eh, directa. Cuando hablamos de trombosis del seno cavernoso, estamos hablando que pueden ser asépticas o infecciosas. Usualmente cuando son infecciosas es por infecciones que se propagan a través del furúnculo nasal en el 50% de los casos, pero también pueden ser de infecciones de los senos fenoidales, senoidales, o también de infecciones odontológicas, ¿no? En menor medida. Y si hablamos de microorganismos, el Staphylococcus aureus sigue siendo la causa más común, seguido del Streptococcus, ¿verdad? En este caso el grupo Milleri, y algunos otros tipos de Streptococcus, ¿no? Como Constellatus, intermedios y aeruginosos. A esto me refería cuando hablaba de las fístulas directas e indirectas, ¿verdad? Indirectas cuando están en las ramas secundarias y pues directas cuando están en tronco común. Este sería pues, un seno cavernoso donde se ve la carótida interna. Hablando un poquito sobre la fisiopatología en cuanto de cuando la causa es infecciosa, ¿verdad? En este caso, como les había mencionado, pues la causa más común, hablando a nivel de infección, es bacteriana, pero secundaria, pues sí es importante mencionar las infecciones micóticas o hongos, y que pues estos son mayormente causados por aspergilosis, perdón, y pues otras causas también eh, menos comunes. También es importante no descartar una causa infecciosa como la tuberculosis, ¿no? O sea, si se sospecha. Cuando hablamos de inflamación o de etiología inflamatoria, pues aquí estamos hablando de un síndrome de Tolosa-Hunt, ¿verdad? Si no lo habían escuchado mencionar, pues es un síndrome que no tiene una etiología definida, ¿verdad? Pero lo que produce es prácticamente inflamación, hinchazón, presión, y posteriormente pues la disfunción de las estructuras que están dentro del seno cavernoso, y principalmente del núcleo central. ¿Verdad? Otras causas como la granulomatosis sarcoidea, ¿verdad? El síndrome de Wegener, perdón, y el herpes zóster pueden ser causas también. Las características clínicas del síndrome de seno cavernoso, lo que prácticamente siempre se va a encontrar es cefalea y diplopía como causas principales, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay tumores, ¿no? En la diplopía. Puede haber oftalmoplegia dolorosa o no necesariamente tiene que ser doloroso. Puede haber tosis, quenosis, pérdida de dosa visual, proptosis, pérdida sensorial facial, inclusive fiebre, ¿no? Si hay causas de otro tipo.
Asimismo, también se puede ver asimetría facial, pérdida auditiva, e inclusive convulsiones, dependiendo de dónde se localiza la lesión. A nivel oftalmológico, eh, hay una afección de los nervios craneales, ¿verdad? Entonces van a haber pérdida ya sean motoras o sensibles, del tercer nervio, del sexto nervio, de las ramas 1 y 2 del trigémino y también del cuarto nervio craneal, ¿verdad? La mayoría de los casos, pues hablando del tercero y sexto. Puede haber una disminución de los reflejos corneales, ¿verdad? Esto es a la luz, no tanto a la palpación o al tacto, sino que pues al reflejo luminoso. Puede haber oftalmoplegia dolorosa, o indolora, quemosis, hinchazón, edema de la conjuntiva, proptosis, perfusión, desplazamiento de ojo, e inclusive pueden haber soplos oculares. ¿Ok? Y la palpitación se puede observar de la siguiente manera, ¿verdad? Al colocar, pues, al abrir el cierre, la apertura parpadear es un poco limitada, pero se puede observar el movimiento del ojo. Muy bien, a nivel de fondo de ojo, lo que se puede ver es edema de papila o papiledema, palidez y o hemorragias retinianas, ¿no? O sea, simulando, pues, otras afecciones también. Para su evaluación, prácticamente nos debemos guiar por imagen. Eh, la tomografía, ¿verdad? Sobre todo si es contrastada, pues nos puede dar una mejor visualización del hueso y el calcio. La resonancia magnética nos puede brindar algunos otros detalles a nivel de tejidos blandos y sobre todo el contenido de los senos paranasales también, ¿no? La angiografía en cualquiera de sus presentaciones, como la guiada por tomografía o la demografía, inclusive por resonancia magnética, pues todos estos pueden ayudar a visualizar las estructuras vasculares en dado caso que sospechamos de sobre todo fístulas o aneurismas. Eh, También para la evaluación de los tumores, ¿no? Los tumores de seno cavernoso, ¿verdad? Se pueden determinar con una resonancia magnética, ya sea si es primaria, metastásica o por diseminación local. Em, También es importante pedir tomografía, resonancia cerebral, pero también es importante también las radiografías de tórax, abdomen, perdón, las tomografías de tórax, abdomen y pelvis para ver donde se pudiesen originar los tumores, ¿no? La punción lumbar nos puede dar orientación con un examen citológico y rara vez ocupa una biopsia de los tumores de seno cavernoso para el diagnóstico, ¿no? Cuando son sobre todo de origen primario. Sobre todo porque el tratamiento prácticamente es o el diagnóstico es el tratamiento al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, en este caso tenemos una imagen donde se puede observar un meningioma del seno fenoidal, ¿verdad? Que nos está produciendo un síndrome de seno cavernoso en el paciente de esta imagen. Igual las angiografías, eh, sobre todo cuando están guiadas eh, bueno, una angiotomografía, perdón, o también por resonancia. Eh, Últimamente lo que se está utilizando es la angiografía por sustracción digital convencional y esto es lo que se puede hacer, nos ayuda demasiado para ver las fístulas cavernosas en las que se pueden referenciar también con una ecografía de órbitas, ¿no? Se debe controlar la presión intraocular en estos casos cuando hay fístula y cuando hay trombosis se debe realizar pues algunas otras mediciones como el dímero D, ¿verdad? Sobre todo para saber si hay causas infecciosas. Cuando es aséptica, la trombosis pues puede estar asociado a hipercoagulabilidad o inclusive trastornos linfoproliferativos. Muy bien, esta imagen pues es una angiografía digital, ¿verdad? Donde se puede observar una fístula, ahí donde están las imágenes. Es muy discreta, ¿verdad? Pero sí es la causa de... Lo que se ve es una pacificación precoz en el seno cavernoso, ¿no? También hay que verlo en movimiento, no solo en estático. En la imagen A y en la imagen B lo que se puede ver es ya de manera lateral eh, la pacificación del seno cavernoso, donde están las flechas, ¿no? Hay que tener un poquito de imaginación. Muy bien, para la evaluación hablando de las infecciones, ya hemos hablado de tumores y de parte
Se me fue la palabra, perdón. O sea, de la parte vascular. Hablando de infecciones, pues siempre es útil un RPR para descartar sífilis, VIH, anticuerpos treponémicos para confirmar en todo caso sífilis, serología para Lyme, la prueba de oro cuantiferón para tuberculosis, eh, cultivos, ¿verdad? Si tenemos sospecha, y una punción lumbar. En cuanto a los cultivos, hacer todo, ¿no? Bacterias, hongos, micobacterias. En el caso de la punción lumbar, por lo que queremos ver es eh, el estudio de proteínas, de la glucosa, el recuento celular también. ¿Ok? Si hablamos de la causa inflamación, este son ya cuando llegamos aquí es por descarte, no es porque no encontramos nada anteriormente. Y empezamos a hacer algunas pruebas para ver si lo que está pasando en el seno cavernoso es por inflamación. Entonces ponemos una velocidad de sedimentación, PCR, hablando de proteínas C reactivas, eh, la hormona convertidora en angiotensina, los anticuerpos antinucleares, anti-ADN, anti-FM, anticitoplasmáticos para neutrófilos, de neutrófilos, perdón, la electrofólisis de proteínas séricas también. Ok, y entre otras cosas, pues también las proteínas de líquido cefalorraquídeo, glucosa, recuento de celulares, citología, etcétera, ¿no? Ya el tratamiento, igual dividido por su etiología en cuanto a los tumores. Si hablamos de meningiomas, y lo que está descrito últimamente, pues es la radiocirugía estereotáctica, en verdad, en tres grandes series, entre dosis, por así decirlo, eh, de entre 12 a 14 grays, ¿no? O sea, ese tiene una tasa de curación del 94 al 98% cuando se trata de meningiomas. En el caso de adenomas hipoficiarios, pues la cirugía transesfenoidal sigue siendo parte de, de la terapia. Si hablamos de causas vasculares, ¿verdad? Igual dividida en las causas que vimos anteriormente. Si es aneurisma, se observa. Si es fístula, ¿verdad? Va a depender si es directa o indirecta, por eso lo habíamos mencionado anteriormente. Si es indirecta, se puede observar nada más, y si es directa, se puede pues, recurrir a la embolización transarterial o transvenosa. ¿Ok? Si es trombosis del seno cavernoso, pues es antibiótico, y si hay, se debe considerar el drenaje si hay una masa purulenta, etcétera, o que nos está causando el síndrome del seno cavernoso. Eh, Muy bien. Si la causa es inflamación, ¿verdad? Pues los glucocorticoides son los de primera elección. Estas se deben pues, dar en seriadas, ¿no? O sea, pues, o dar una dosis de carga y luego de mantenimiento. Se debe ir reduciendo pues entre 4 a 6 semanas, ¿no? Como cualquiera, como todo corticosteroide. Y algunas alternativas, si el paciente no tolera los esteroides, ¿verdad? De cierta forma, pues alternativas como la radioterapia o medicamentos inmunosupresores, ¿no? En estos casos como la ciclosporina, acetropina, metotrexato, metofelonato, etc. Muy bien, eso es en cuanto al síndrome de seno cavernoso. A mí me tocaban dos temas, así que continuamos para que no nos atrasemos. Unas preguntitas nada más, a ver si alguien se atreve alguien puso atención, a ver si alguien se atreve a contestar esto. A ver, lo voy a leer y pues alguien que me responda, ¿no? En el conocimiento, perdón, el conocimiento de la anatomía del seno cavernoso es necesario para comprender el cuadro clínico del síndrome de seno cavernoso. A ver, es una estructura pequeña pero compleja que contiene varias estructuras importantes. ¿Cuál de las siguientes estaría en el seno cavernoso? A ver, opción A, el segmento, la cerumen de la arteria carótida interna, la B, nervio maxilar, C, seno recto y D, nervio mandibular. A ver si alguien se atreve, sin buscar. Ujú. Sí. Nadie. Bueno, bueno, aquí me están pasando la respuesta del compañero. Dice nervio maxilar y es correcto. A ver, otra preguntita así súper rápido para que se despierten. A ver, en el síndrome de seno cavernoso, a ver, se incluye cualquier proceso patológico que afecte el seno cavernoso. ¿Cuál es la causa más común?
¿verdad? En países desarrollados y cuando se excluyen los traumatismos y complicaciones postquirúrgicas. Esa la mencioné. Opción A, infecciones fúngicas; B, fístula carotidocavernosa; C, síndrome de Toluzán; y los tumores de seno cavernoso. ¿Alguno? Mm, Está bien. Eh, son los tumores, ¿no? Si no, pues está bien. Muy bien. Listo. Vamos a concluir con el tema de síndrome de fisura orbitaria superior. ¿Verdad? Este es un poquito más rápido, más corto. Muy bien, aquí lo que vamos a destacar es cómo localizar la lesión, ¿verdad? Determinar cuál es la etiología en base a los hallazgos clínicos. También describir los métodos diagnósticos, en este caso, en este síndrome, y definir el tratamiento. Muy bien. El síndrome de apex orbitario. Bueno, vamos a empezar definiendo el síndrome de apex orbitario. Este es diferente, ¿ok? Pero se caracteriza por pérdida de visión debido a neuropatía óptica, oftalmoplegia debido a la afección de los nervios motores oculares de la región anatómica del apex orbitario, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando del síndrome de la fisura orbitaria superior. En estos casos van a haber una serie de síntomas derivados al síndrome del apex orbitario, ¿ok? Muy bien, recordando un poquito de anatomía, ¿verdad? Recordar que la órbita pues incluye los cuatro músculos rectos, ¿verdad? Sin embargo, en el apex, como se incluye el anillo tendinoso de zinc, pues prácticamente los cuatro músculos rectos están adheridos, ¿ok? Se encuentra también el nervio óptico y la arteria oftálmica que cruza a través del canal óptico. Las ramas superiores e inferiores del nervio oculomotor y los nervios abducen, ¿verdad? Tanto como el nervio ciliar, pasan a través del anillo de zinc, por lo tanto pueden estar afectados también, ¿ok? Esto es para que tengamos un recordatorio anatómico, ¿verdad? De las estructuras que se encuentran a través de la fisura orbitaria superior, desde el nervio lagrimal, frontal, troclear, la división del nervio oculomotor, el nervio mesociliar, eh, la división, bueno, superior e inferior del oculomotor, y el abducen, así como la eh, vena oftálmica inferior. Ok, esas son las estructuras que están dentro de la fisura orbitaria superior. Si ven, queda excluido todo lo que está en la fisura orbitaria inferior y lo que está dentro del canal óptico. Muy bien. Eso nos va a ayudar a determinar también la etiología dependiendo de los síntomas. Muy bien. En cuanto a las características clínicas, fueron descritas por primera vez en 1858 como hinchazón periorbitaria, proptosis, tosis, parestesia facial. ¿Ok? Además de parálisis de los músculos extraoculares y el nervio óptico intacto, como les había mencionado, pues está por separado, ¿verdad? Si lo incluye, estamos hablando de un síndrome de apex orbital. La parálisis de los músculos extraoculares se debe al deterioro o la lesión del 3, cuarto, sexto y la primera división del nervio craneal. eh, y también el síndrome de fisura orbitaria superior no afecta el nervio óptico, como les había mencionado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces lo que vamos a ver dentro de las características clínicas, pues es esa oftalmoplegia, ¿no? Que se pone. Lo que se puede ver es un déficit en la abducción, uno en la abducción y una ausencia de la limitación, ¿no? En cuanto a la elevación del ojo. También se puede observar en algunos casos más severos oftalmoplegia total y tosis del ojito afectado, ¿no? En este caso el izquierdo. En cuanto a su etiología, estamos hablando de tumores, hemorragias, infecciones, traumas, como lesiones craneoencefálicas. Sin embargo, esto es sumamente poco probable. Solo de todos los traumas cráneo-maxilofaciales, solo el 0,3% representan los de fisura orbitaria superior y algunas enfermedades idiopáticas, ¿no? El enlace que veo para abajo, por si alguno lo quiere revisar, están descritas todas las etiologías posibles. En cuanto a los traumas, es importante destacar que puede haber aumento de la presión orbitaria y causar tanto edema, sangrados que pueden comprimir el nervio y producir un falso síndrome de apex orbitario, haciéndonos un poquito dudar del diagnóstico. También se ha descubierto, o al menos en un artículo se
se llegó a la conclusión de que una apertura más pequeña de la fisura orbitaria es mayor riesgo para producir el síndrome de fisura orbitaria superior. Entonces, este era un caso clínico donde se podía observar una diferencia entre los tamaños de la fisura, de 3,01 milímetros en el eh, ojito derecho y en el izquierdo 1,86. Para el diagnóstico, las imágenes siguen siendo eh, una opción, ¿verdad? Entre ellos, pues la tomografía y la resonancia. Y si sospechamos de causas vasculares, la angiografía. La rayos X simple de cráneo en cierta posición, sobre todo con una inclinación de cabeza entre 20 y 25 grados, nos puede, ya no está en uso, pero pues si estamos, qué sé yo, en algún centro de salud, lo que sea, y tenemos la sospecha, pues puede ser una opción, ¿verdad? O un hospital pequeño. Eh, Cuando hablamos de tomografía, pues tenemos que buscar cortes finos de 2 milímetros aproximadamente o máximo, buscando fragmentos de hueso, masas compresivas, ¿verdad? Y pues la angiografía, si es causa vascular, lo que sospechamos, ¿verdad? Aquí podemos ver hacia su izquierda una rayos X simple de cráneo, donde se puede observar la fisura orbitaria. Obviamente las partes blandas no, pero pues al menos el hueso se podría observar, o si hay alguna especie de tumoración, eh, pudiese darnos alguna pista al menos, ¿ok? Por otro lado, la resonancia, pues nos puede ayudar a ver perfectamente las estructuras internas de la órbita y ver si no la lesión está ubicada en la fisura superior. El diagnóstico diferencial se debe hacer mucho énfasis en el síndrome de ápex orbitario, como se había mencionado, porque pues una simple eh, detalle nos puede dar una confusión en el diagnóstico. El síndrome de seno cavernoso que vimos hace unos minutos, la fístula carótida cavernosa prostalmática, ¿verdad? Derivado del síndrome de seno cavernoso, y el síndrome de Raeder, ¿no? Horrible, que se caracteriza por un dolor unilateral constante, ¿verdad? Sobre la rama oftálmica y maxilar del nervio trigémino, y esto pero se acompaña de síndrome de Horner, ipsilateral y déficits centrales del trigémino, ¿no? Cosa que no deberían presentarse en el fisura orbitaria superior. Muy bien, el tratamiento pues va a depender la causa. Si hablamos de fracturas, pues la descompresión quirúrgica está indicado, sobre todo si hay movilidad de los huesos, ¿no? O sea, que estén no solo fracturados, sino que desplazados. Los esteroides, ¿verdad? Son prácticamente el inicio, ¿verdad? Para evitar la inflamación y también se cree que tiene un efecto neuroprotector, ¿verdad? En dosis altas, primero en boldo y luego en infusión, que se debe ir pues bajando gradualmente, ¿no? En cuanto a las fracturas, se recomienda que la descompresión quirúrgica no sea inmediata porque puede estar aumentado a mayor hinchazón por la inflamación y eso aumentar la presión intraocular y producir pues, otros problemas a nivel oftálmico. Eh, Muy bien, a nivel vascular, ¿verdad? Se puede esperar una reabsorción espontánea hasta entre 3 a 12 semanas, ¿verdad? Y en caso de fístula se puede pues, recurrir a una embolización. El pronóstico, la recuperación visual total es del 24 al 40%. Esto es en pacientes que reciben esteroides, ¿verdad? Y de un 21,4% en pacientes que no reciben esteroides en un periodo de 6 meses. Así que está en una balanza, tampoco es que utilizar esteroides sea la solución, pero sí puede ayudar. Y las secuelas que se pueden encontrar son estrabismo y tosis del residual, ¿verdad? Que pueden requerir intervenciones adicionales. Eso por mi parte es todo. No sé si tienen dudas, preguntas o algo que no haya quedado claro. Quería hacerles un comentario, Patojo, soy el doctor Izaguirre. Miren, una de las situaciones que parecen ridículas, pero que pueden suceder, es que el paciente tiene un orzuelo o una chalación y se convierte en una celulitis orbitaria. Primero un ojo, luego se va para atrás, afecta el seno cavernoso, después se va para el otro ojo. Y el paciente puede morirse por causa de una chalación maltratada. Entonces es importante manejar las situaciones inflamatorias en el párpado antes de que dé una celulitis orbitaria, porque el paciente puede morirse por una simple chalación.
Acá en la trombosis de seno cavernoso, pues es lo que se da cuando es algo infeccioso en celulitis orbitaria. Por eso es que el paciente con que ya tiene celulitis orbitaria o que inicia o que ustedes sospechan, debe ser hospitalizado y tratado con penicilina cristalina o aminoglucosis o lo que se tenga, intravenosos, cristalina cada 30 minutos, en bolus, ¿verdad? Para parar el proceso infeccioso a nivel de la seno orbitario, el seno cavernoso. Les aconsejaría, les recomendaría que vieran cómo es la circulación venosa cerebral, porque se van a dar cuenta que hay varios lugares que son senos a nivel del cráneo, ¿verdad? En donde hay como acúmulo o donde se juntan varias venas y cuando se juntan varias venas es más fácil que se haga una trombosis. Entonces sí les aconsejo, vean una fotografía aquí en Google de un dibujo de la circulación cerebral venosa para ubicarse. Eso es importante, ¿verdad? No hacen una chalancita for granted, ¿verdad? Sino que trátenla bien. Y si es una celulitis orbitaria, pues manejen el paciente con antibiótico inmediatamente. Y acuérdense que esto es manejo muchas veces con médicos internistas. También hay que mandarle a hacer la tomografía cerebral y tener la opinión de un neurólogo a ver cuál es el tumor que está en el cerebro. Entonces hay que platicar con otros especialistas acerca del cuadro, ¿verdad? Sobre todo que a veces el paciente puede entrar en coma o puede entrar en una situación de vida o muerte, sobre todo cuando ya tienen exoftalmos bilateral y, y el paciente pues puede entrar en un proceso de un proceso infeccioso cerebral también, porque la infección se va por las venas hacia otras partes del cerebro. Entonces, no dejen pasar una chalazoncita o un inicio de alguna inflamación palpebral, manéjenla rápido. Ahora todo lo demás, pues lo importante es hacerle la tomografía cerebral rápido, ¿verdad? Y buscar cuál es la causa del proceso que se está dando atrás. Acá pues lo que vamos a ver son parálisis musculares orbitarias y entonces investigar inmediatamente, ¿verdad? A veces uno piensa, bueno, es una simple parálisis de recto lateral por diabetes, pero es importante hacer una resonancia magnética, ¿verdad? Sobre todo para buscar problemas vasculares o problemas que no se van a ver en una tomografía, porque en tomografía solo se ven huesos y partes duras, pero en resonancia se miran partes blandas. Entonces ahí se pueden ver si hay una afección de un seno, que sea algún problema tipo en una vena, ¿verdad? Y ahí sí se miran la obstrucción venosa, sobre todo si se inyecta en la resonancia, si se inyecta un medio de contraste, ¿verdad? Para poder ver si hay obstrucción vascular a nivel del seno. Entonces, consejo, échenle un vistazo allá a las venas del cerebro y manejen con mucho cuidado cualquier paciente que tenga una infección palpebral. Muy bien, chicos. Muy buena presentación, doctor. Se le felicita. Muchas gracias. Interesantísimo el tema.